El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. La semana pasada se desató una polémica nacional alrededor del tema de las uniones contractuales solemnes a las que ahora tienen derecho las parejas del mismo sexo en Colombia. ¿Por qué se creó esta figura jurídica y cuál fue el mandato de la Corte Constitucional en este sentido? Hoy para hablar de este tema nos acompaña el profesor Leonardo García Jaramillo. Él es abogado con estudios en filosofía, magíster en humanidades con énfasis en estudios políticos. Es profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, de la cual ha sido catedrático de Derecho Constitucional y Teoría Jurídica en la Escuela de Derecho. Ha publicado artículos y traducciones en revistas especializadas sobre temas constitucionales y recientemente publicó en la editorial Siglo XXI de Buenos Aires el libro Constitucionalismo Democrático, del cual es editor académico y traductor. Muy bienvenido, Leonardo. Gracias, Claudio, por la invitación. Veamos para comenzar por qué a partir del 20 de junio se debían empezar a formalizar las uniones entre parejas del mismo sexo, a qué se debe que gran parte de la comunidad LGBTI esté inconforme con la nueva figura jurídica y qué significa que la Iglesia le haya pedido a jueces y notarios que acudan a la objeción de conciencia. Esto se lo contamos a fondo. En 2011, la sentencia C-577 de la Corte Constitucional lo había advertido. El Congreso de la República debía legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo y sobre la manera de formalizar estas uniones antes del 20 de junio de 2013. Si el Congreso no legislaba, como efectivamente ocurrió, las parejas del mismo sexo podrían acudir ante los notarios o jueces para formalizar y solemnizar su unión mediante vínculo contractual. Por ello, los notarios y jueces crearon una nueva figura jurídica para atender el mandato de la Corte Constitucional. Se creó una figura y una competencia nueva para los notarios del país y es el acto de solemnizar o formalizar el vínculo contractual entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, la creación de esta figura de la unión contractual solemne ha desatado todo tipo de críticas por su ambigüedad. En Colombia hay dos posibilidades para que las parejas tengan derechos, o la unión libre o el matrimonio. ¿Por qué le están ofreciendo a las parejas del mismo sexo semejante esperpento, una figura de segunda, riesgosa, además una figura exclusivamente para parejas homosexuales? Eso es terriblemente discriminatorio. Este es el documento o minuta que están manejando las notarías para la formalización y solemnización del vínculo contractual. En él queda por escrito que las parejas desean formalizar el vínculo, que es su voluntad convivir en pareja singular y auxiliarse recíprocamente. Sin embargo, para muchos, el documento es incompleto e impreciso. Diana Guzmán, abogada de Justicia, considera que lo más grave de esta figura de la unión contractual solemne es que no se define un estado civil. Simplemente estas personas van a tener un papel que dice que efectivamente tienen un vínculo entre las dos, pero que realmente no les va a permitir oponerlo frente a todas las autoridades y, por ejemplo, si viajaran a otro país no serían reconocidos realmente como matrimonio y no serían necesariamente reconocidos como familia. Por considerarla una figura ambigua y que los discrimina frente a las parejas heterosexuales, la comunidad LGBTI está invitando a que las parejas del mismo sexo no acudan a formalizar sus uniones mediante este vínculo contractual. No accedan a la unión solemne. La unión solemne no protege una unión. La unión solemne no está lo suficientemente reglamentada, por ejemplo, para un caso de separación. Cuando ustedes se van a separar, esa unión solemne no tiene claro cómo se va a hacer. Más bien les está diciendo que lleven otro formato a las notarías, que es una solicitud de matrimonio civil y que si se los niegan, que interpongan tutela. Claro que vamos a pedir matrimonio, como es nuestro derecho, y si lo niegan, pues tenemos una herramienta muy concreta en el Estado Social de Derecho colombiano, que es la tutela. Hay quienes lo ven como un pequeño avance en la lucha para que más adelante se acepte el matrimonio civil para las parejas del mismo sexo. El que exista la posibilidad de que los notarios suscriban, aunque sea un contrato innominado, es posible que contribuya a hacer avanzar el debate. Es posible verlo como un avance, pero es un avance que es insuficiente. A la polémica que se ha desatado frente a la figura de la unión contractual solemne, también se sumó el pronunciamiento del cardenal Rubén Salazar frente al tema en el que rechaza estas uniones contractuales.
no solamente contradice la voluntad del creador, sino también, en el caso colombiano, la vigente voluntad del constituyente primario establecida en el artículo 42 de la Carta Magna. Este argumento también lo comparte la Procuraduría General de la Nación, que insiste que la sentencia de la Corte es inconstitucional, pues atenta contra el artículo 42 en el que se expresa que la familia es el vínculo entre un hombre y una mujer. La definición de qué es matrimonio y de qué es familia tiene una reserva de carácter constitucional, es decir, que ni siquiera el legislador podría entrar a modificar porque eso implicaría una reforma a la Constitución. Otros sectores conservadores han reaccionado frente a estas uniones contractuales solemnes por considerar que rompen con el concepto tradicional de la familia. Vemos un riesgo grande y es el hecho de que se pueda estar experimentando socialmente con una nueva tipología familiar que realmente no sabemos qué implicaciones pueda traer en un contexto como el nuestro y qué costo podría traer eso para las nuevas generaciones. La Iglesia también se pronunció frente a la necesidad de respetar la objeción de conciencia de jueces y notarios. Es necesario garantizar a los funcionarios públicos el derecho inalienable a la objeción de conciencia, tal y como está previsto en numerosos tratados internacionales y en el artículo 18 de nuestra Constitución Política. Este llamado a la objeción de conciencia por parte de la Iglesia también generó reacciones en la comunidad LGBTI. Colombia es un Estado laico. Ningún funcionario público podrá hacer ningún tipo de juicio, ni a favor ni en contra, a partir de ningún principio religioso. Puede en lo privado profesar la religión que quiera, creer en lo que quiera, pero como funcionario público no puede alegar objeción de conciencia. Frente a este tema, el magistrado Darío Hernán Anclares considera que si ellos no cumplen con el mandato de la Corte, pueden ser sancionados y cree que acá no opera el llamado a la objeción de conciencia. Los jueces tienen que ceñirse como sujetos destinatarios y obligados de una sentencia de control de constitucionalidad al cumplimiento de la misma, so pena de incurrir en eventual falta disciplinaria. Muchos piensan que es tal el vacío jurídico que quedó que es muy probable que la Corte Constitucional vuelva a pronunciarse al respecto, o hay quienes creen que lo ideal sería que el Congreso de la República legisle sobre este tema. La senadora Liliana Rendón, conservadora, insiste en que será muy difícil que esto ocurra. No dejan, con todo el respeto de ellos, de ser una minoría, y esa minoría no puede en determinado momento equipararse con unas mayorías, que es un pensamiento como el que tenemos, por ejemplo, un pensamiento conservador y que preserva. No pretendan que el Congreso legisle para ustedes o que los entes de poder les determinen a ustedes el futuro que ustedes mismos a través de la historia no han determinado. Entre tanto, la representante de la Cámara, Ángela María Robledo, quien está a favor de la unión de parejas del mismo sexo, habla que en el Congreso hay una doble moral al respecto. No legislamos teniendo en cuenta el marco constitucional de la Corte, sino la Biblia. Los argumentos que yo escuché de muchos de los senadores, hombres y mujeres, eran argumentos de orden religioso, los cuales yo respeto profundamente, pero esas son nuestras convicciones. Cuando llegamos al Congreso de la República, juramos cumplir la Constitución. Por ahora ya se están realizando uniones contractuales solemnes como estas, que mientras para algunos integrantes de la comunidad LGBTI pueden significar un avance, para otros es una figura de segunda, que significa un retroceso en la lucha por reivindicar sus derechos. Leonardo, evidentemente un tema muy polémico, lo que acabamos de ver en la nota, posiciones muy encontradas. Hablemos de esa sentencia, la C-577 de 2011. Hay quienes dicen que es bastante ambigua y que no deja claro hacia dónde quería la Corte ir frente a este tema de la unión solemne entre parejas del mismo sexo. Ante todo quisiera empezar por un punto de partida, que es el punto de partida constitucional. Creo yo que es ineludible en el análisis de esta cuestión el hecho de que la Constitución de 1991 es un pacto entre iguales, que dentro de todas las interpretaciones polémicas y contenciosas que puede haber, sobre todo con un tema culturalmente tan complejo como este, no puede perderse de vista que en este pacto entre iguales hay un presupuesto mínimo que es el trato igualitario en, digamos, igualdad, libertad en derechos y sobre todo respetuoso del principio a la dignidad humana. Esto como antecedente a tu pregunta, porque es importante tenerlo en cuenta como presupuesto, toda vez que siempre que haya una medida legislativa
legislativa o toda vez que haya un pronunciamiento de un funcionario público respecto de una cuestión en donde se trata de manera desigual aquello que en principio debe ser tratado de manera igual, hay una profunda y una muy fuerte carga argumentativa para demostrar que ese trato distintivo, que ese trato, digamos, desigual, no es un trato discriminatorio. Habría una especie de presunción de inconstitucionalidad, creo yo, puede decirse, en casos como este, en donde hay una garantía para una población y se le está excluyendo de esa garantía a otra población y los argumentos, digamos, no son sólidos o, digamos, constitucionalmente respetables, digamos, o contundentes. Respecto de la 577, habría varias cosas que decir. La Corte primero reconoce, como había hecho en muchas otras sentencias, que hay un déficit de protección, primero, que los homosexuales, que las parejas homosexuales constituyen familia, pero en una sentencia, yo la discutí con muchos amigos miembros de la comunidad LGBT y la defendía como una buena sentencia porque la Corte hace lo que debe hacer, a mi juicio, un buen tribunal constitucional en el contexto de la colaboración armónica entre los poderes públicos, y es invitar a que el Congreso legisle. Exactamente, establece unos marcos generales, digamos, en este caso un marco temporal de 2 años y un marco jurídico constitucional donde dice usted puede llenar ese vacío como usted crea que es mejor, pero no se les olvide que son familia, no se les olvide que son familia. Pero tal vez, Leonardo, si hubieran sido más precisos en esa sentencia, no estaríamos ahora en esta disyuntiva de que la unión contractual solemne, que es un nuevo nombre, ¿cree que de pronto sí hubo ambigüedad en la sentencia? Yo creería que hubo ambigüedad, no por el hecho de que la sentencia en su lenguaje se hubiese prestado equívocos, en fin, sino porque, como tú lo mencionas, la Corte no tomó una medida, digamos, explícita. La Corte dijo, debe crearse una institución contractual y no le dio ningún nombre. A eso se suma el hecho de que el superintendente de Notariado y Registro no expidió una circular, que hubiera podido ser otra alternativa para orientar la cuestión en este momento, o lo que puede pasar en un futuro cercano, es una posibilidad que establece el Código de Procedimiento Civil, es que la Corte expida un auto en donde de órdenes concretas, como lo ha hecho por ejemplo en la sentencia del desplazamiento, que luego de la sentencia profiere autos y ahí orientaría más. Es decir, es ambiguo en el sentido en el que admite muchas interpretaciones porque es un caso muy complejo y le da la potestad al Congreso para legislar. Yo creo que de manera acertada, digamos, ahí hubo como 2 argumentos fuertes. La Corte le dice al Congreso, usted es el foro democrático por excelencia y desde otro punto de vista la familia es una institución muy importante y es por eso que es usted el que debe regularla. No dijo que no podía ser un matrimonio, dejó abierta la posibilidad de que le diera el contenido, entonces por eso estamos, digamos, en la ambigüedad en la que estamos, que tanto notarios como jueces pues no lo consagrarán expresamente, sino hasta dentro de un tiempo. Cuando se asimile más. Exactamente, y donde varias parejas, digamos, conjeturo yo que así va a acontecer en el futuro próximo, inmediato, y es que muchas parejas van a solicitar el matrimonio ante jueces, pero sobre todo ante notarios, no se les va a reconocer en la mayoría de casos, es lo más probable pensarlo, y entonces interpondrán muchas acciones de tutela, y eso por revisión de todas las tutelas que se fallan en el país llegan a la Corte por su eventual revisión, entonces eso va a empezar a generar, digamos, una discusión a otro nivel de entonces qué tipo de protección van a tener estas parejas. Han criticado mucho, Leonardo, esta figura de la unión contractual solemne porque no dice específicamente a qué tienen derechos o qué están firmando en ese contrato las parejas del mismo sexo. Incluso se ha dicho que era más específica figuras como la unión marital de hecho, que ya desde hace algunos años funcionaba. Estoy de acuerdo, yo pensaría que hay una discriminación, digamos, en esa figura y creo que la hay desde 2 puntos de vista. Un punto de vista, digamos, estrictamente jurídico, porque por ejemplo, para que una pareja pueda adquirir la protección de su sociedad patrimonial, es decir, luego de que se establezca la unión de hecho debe acreditar 2 años de convivencia. Una pareja que se vaya a casar heterosexual inmediatamente adquiriría, digamos, ese derecho. Y además de la discriminación jurídica, habría otra especie de discriminación que no menor, que es una discriminación un poco simbólica. Es decir, si aquí se está garantizando a un grupo poblacional un derecho y una institución jurídica que los ampara en sus derechos y les establece también igualmente unos deberes correlativos, porque esa garantía de igual forma no se le debe aplicar. Yo creo, las parejas del mismo sexo. Exacto, yo creo, como lo dijo recientemente el fiscal general, que no sobra
recordarlo, fue magistrado de la Corte Constitucional con un muy importante papel, digamos, en el progresismo y el garantismo que comportan las disposiciones constitucionales, y él dijo expresamente: los jueces y los notarios pueden dar, digamos, dar el reconocimiento al matrimonio entre estas parejas, porque es la única institución que garantiza el sentido y el espíritu de lo que se quiso proteger con la sentencia de la que estamos hablando. Leonardo, hay otro punto importante antes de irnos a comerciales, y es el tema de la objeción de conciencia, a lo que invita la Iglesia Católica, la Procuraduría y otros sectores conservadores. Ese tema de la objeción de conciencia es bastante polémico. ¿Usted cómo lo lee? Dos puntos sobre esto, muy importante, la pregunta muy relevante para todos los debates de ética pública que se dan en Colombia. Digamos, la Iglesia Católica, como todas las confesiones, deben tener el derecho a, digamos, intervenir ante la opinión pública para tratar de convencer, de persuadir, además del púlpito, cuando le hablan a sus feligreses, para hablarle a la opinión pública desde un contexto, digamos, de una ética pública, de una razón pública, como se dice en filosofía política, para tratar de orientar la discusión por un punto o por otro. Pero lo que se ve en Colombia, y hay veces sobre todo en Medellín, es que los argumentos, digamos, católicos o clericales fundamentalmente, migran desde la perspectiva interna hacia, digamos, el hecho de discutir los criterios constitucionales. Desde un dogma, perfectamente, digamos, un homosexual católico pues no se casa porque cree que eso va en contravía del principio y de lo que demarca, de lo que señala el Creador, o lo que dice la Biblia. Levíticos está lleno de expresiones en contra de la homosexualidad según cierta hermenéutica bíblica. Pero desde otro punto de vista, cuando ya se habla, cuando Monseñor Vicente Córdoba dice, por ejemplo, que los homosexuales no tienen derecho, ahí ya estamos hablando en un debate en clave jurídica y debe darse conforme a la cuestión constitucional. Y enfáticamente, no puede aplicarse la figura de la objeción de conciencia ni en jueces ni en notarios, porque estamos hablando del cumplimiento de una función pública. Y hay que decirlo enfáticamente, es una cosa distinta cuando un médico católico creyente y llega una mujer violada, embarazada, que tiene legítimamente, conforme a la sentencia 355, el derecho a practicarse el aborto, y el médico puede decirle: esto va en contra de mis principios, pero le digo, mire, este otro médico, digamos, que es el que le va a practicar este procedimiento. Tanto así que ya la Corte dijo que no era permitido la objeción de conciencia institucional. Había varios hospitales que habían declarado la objeción de conciencia institucional. La Corte dijo: eso no es admisible. La objeción de conciencia es un derecho propio que se ejerce en situaciones concretas. Entonces, en el caso del aborto se puede aplicar, pero en el caso del cumplimiento de una función pública, como es esta de los jueces y notarios. Exactamente, por la cuestión de la modificación en el Estado civil, no podrían recurrir a esta figura. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales y al regreso conoceremos los puntos de vista de dos parejas del mismo sexo frente a las uniones contractuales solemnes. Ya volvemos. Para algunas parejas del mismo sexo, la figura de la unión contractual solemne es un paso importante en la lucha por la igualdad de derechos y están de acuerdo con formalizar su vínculo a través de esta unión. Otras parejas rechazan esta figura jurídica, pues consideran que se discrimina aún más a la comunidad LGBTI. Veamos esta nota. Desde hace 9 años, Juan Manuel y Weimar tienen una relación de pareja. Cuando supieron que a partir del 20 de junio los jueces y notarios estaban obligados por la sentencia C-577 de la Corte Constitucional a formalizar y solemnizar las uniones entre las parejas del mismo sexo, no dudaron en acudir a la Notaría Primera de Bello y separaron fecha para el pasado viernes. De esta manera se formalizó su unión. Ambos dudaron si era conveniente o no acudir a esta figura de la unión contractual solemne por el gran rechazo que ha generado en la mayoría de los integrantes de la comunidad LGBTI. Creí que estaba dando la espalda ante la lucha que se está haciendo, pero me concienticé con él, me concienticé con 2 personas y me dijeron: no, hágalo, que no hay nada diferente, es un paso. Muchos les advirtieron que mejor fueran donde un juez, pues algunos creen que por la autonomía de los jueces se podría dar el caso de que estos sí los casen por lo civil. Sin embargo, Juan Manuel y Weimar se decidieron por un notario. Dice la gente que es más con un juez, más fuerza. No, yo digo que es lo mismo. Confío en las dos partes.
Para ellos lo que realmente importaba era formalizar de alguna manera su unión. Para mí, pues, yo siento tranquilidad, es un paso que estamos dando, es un ejemplo que se está dando a otras parejas que se animen a hacerlo, porque de todas maneras vamos a seguir en la lucha. Sienten que lo ideal hubiera sido que los casaran por lo civil, pero por ahora están tranquilos. Estamos en un país libre, quisiera mucho respeto hacia nosotros, ojalá se vayan acostumbrando de una vez. Esta otra pareja, conformada por Fabio y Santiago, llevan 3 años de noviazgo y aunque desearían a corto plazo formalizar su unión, están convencidos que no lo harán por medio de esta nueva figura. No estoy muy de acuerdo con esa unión. Me parece que es discriminar, es separar el matrimonio de los heterosexuales del matrimonio de los homosexuales. Tenemos mucha incertidumbre porque no sabemos cómo se conforma, quiénes son las personas que lo celebran, cómo se disuelve. Si yo llego a tener una relación adulta con Fabio, entonces yo lo quiero afiliar a mi EPS, la EPS que me va a decir si sí me va a valer ese contrato para que él sea mi compañero permanente. Entonces hay más dudas con este contrato que respuestas reales. Insisten que desde la diferencia en el nombre que se le está dando a este tipo de vínculo contractual ya hay discriminación y no sienten que sea un avance en garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo. Desde el nombre ya hay discriminación, porque es que si nosotros somos dos personas que estamos unidos bajo esas mismas consignas de ayudarnos, de respetarnos, de auxiliarnos, entonces el trato no puede ser diferente. Es como decir, ustedes como homosexuales tienen derecho a esto, pero no a esto. Como sucedía en épocas pasadas que, digamos, a las personas de minorías raciales, como los afroamericanos, les decían, ustedes pueden ir a comprar, pero a estas tiendas, a estas no. Ustedes pueden vivir, pero en estos vecindarios, en estos no. Por ahora no están dispuestos a solemnizar su unión en una notaría con las condiciones actuales. Su deseo es poder casarse por lo civil y quieren seguir luchando por ello. Lo que queremos es conformar una familia, estar juntos y apoyarnos y hacer que nuestra relación madure mucho más. Entonces lo que queremos a un futuro muy próximo es podernos casar y formalizar nuestra unión. Lo que más me interesa es el respaldo social, poder llegar a mi casa y decir, este es mi esposo, nos casamos hace 10 años, hace 15 años, este es el video de nuestro matrimonio y que la gente lo reconozca como tal. Leonardo, ¿cómo se ha dado este proceso en otros países, en donde, digamos, ha sido aprobado por el Congreso, por el Legislativo, en donde también se han dado figuras, digamos, cuestionables como esta de la unión contractual solemne? Exactamente. Como decíamos ahora, este caso es un buen ejemplo de aquella tensión, digamos, entre el principio democrático y la regla de mayorías y la justicia constitucional. Este problema y respecto de este caso se ha dado en muchos otros países. Muchos tribunales, Columbia Británica en Canadá, los tribunales constitucionales de Iowa y Massachusetts en Estados Unidos, y en muchos otros países han asumido, digamos, la protección de estos derechos en sede, digamos, constitucional, en sede de las altas cortes. De los tribunales. Exactamente. Respecto al legislativo, se ha dado, por ejemplo, en Holanda y hace poco, y una discusión grande en América Latina, en Argentina. Y de manera muy importante hay que decir que en otros países se han inventado, se han creado figuras contractuales diferentes para solemnizar, digamos, y para proteger en igualdad de condiciones respecto al matrimonio, la unión de parejas del mismo sexo, y aquí, digamos, podríamos hablar de Dinamarca, Hungría, Francia, Alemania, Austria, el Reino Unido, Ecuador, Uruguay y Suiza, entre otros. Muy bien, ¿y usted cómo ve la posibilidad de que pronto o a un mediano plazo el Congreso legisle frente a este tema en Colombia, o lo ve muy complicado por todo el tema de la sociedad conservadora? Sí, es muy difícil. Yo creo que aquí, digamos, nuestra clase política y la virtualmente inexistencia de partidos políticos hace que aquí esto sea la cruzada de un solo senador, como lo fue en este caso el senador Benedetti, de igual forma como lo fue con la recientemente caída también el proyecto de la regularización de la eutanasia. Entonces acá yo, digamos, no vería, no es razonable pensar que eso va a pasar en un futuro cercano. Se van a dar discusiones a nivel jurídico, en donde muchas parejas van a decir la única manera de reivindicar los derechos que ya se les han otorgado y de proteger lo que la Corte sí dijo, y es que son familia, es mediante la figura del matrimonio. Hay jueces que van a decir que sí, jueces que van a decir que no, y por esa cuestión del debate respecto de igualdad, esas tutelas van a llegar a la Corte, y en un futuro próximo es probable pensar, digamos, que va a tener que tomar una decisión más precisa en este sentido.
Profesor Leonardo García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa, un tema para seguir debatiendo, obviamente. A ustedes los invitamos a seguir opinando sobre las uniones entre parejas del mismo sexo en el Twitter @Teleantioquia, #afondo. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta entonces. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.